Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hoy, vamos a adentrarnos en uno de los pasajes más profundos y transformadores de la Biblia, Juan 3, 16-21. Este texto no solo es el corazón del Evangelio, sino que también nos revela el amor infinito de Dios, la misión de Jesucristo y la elección que cada uno de nosotros debe hacer entre la luz y las tinieblas. Permítanme guiarlos a través de este pasaje, versículo por versículo, para que podamos entender su riqueza y aplicarlo a nuestras vidas. Comencemos con el versículo 16, que es, sin duda, uno de los más conocidos de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se han detenido a pensar en la magnitud de este amor? Dios no nos amó de una manera superficial o condicional. No, Él nos amó de tal manera, es decir, con un amor tan profundo, tan intenso, que estuvo dispuesto a dar lo más preciado que tenía, a su Hijo unigénito, Jesucristo. Este amor no tiene límites, no hace distinciones. Es un amor que abarca a toda la humanidad, a cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos o qué hemos hecho. Pero este amor requiere una respuesta. Dios nos ofrece la vida eterna, pero nosotros debemos creer en Jesús. La fe es la clave. No se trata de creer en un sentido intelectual, sino de confiar plenamente en Él como nuestro Salvador y Señor. ¿Han tomado esa decisión? ¿Han aceptado este regalo de amor que Dios les ofrece? Ahora, pasemos al versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí encontramos una verdad fundamental sobre la misión de Jesús. Muchas personas tienen la idea equivocada de que Dios es un juez severo que está esperando para castigarnos. Pero este versículo nos muestra que Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Dios no se complace en la muerte del impío, Ezequiel 18:23. Su deseo es que todos lleguemos al arrepentimiento y recibamos la vida eterna, segunda de Pedro 3:9. Jesús vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Su sacrificio en la cruz es la máxima expresión de la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, aunque Jesús no vino a condenar, la condenación es una realidad para quienes rechazan su salvación. Esto nos lleva al siguiente punto. El versículo 18 nos presenta una verdad contundente: el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos que la fe en Jesús marca la diferencia entre la vida eterna y la condenación. La condenación no es algo que Dios imponga arbitrariamente. Es el resultado natural de rechazar la salvación que Él ofrece. Quien no cree en Jesús, ya está en un estado de condenación porque ha decidido permanecer en sus pecados y alejado de Dios. Esto nos recuerda que la salvación no es automática, requiere una decisión consciente de aceptar a Jesús como Salvador. Este versículo también nos desafía a examinar nuestra fe. ¿Es una fe genuina que transforma nuestra vida, o simplemente una creencia superficial? La fe verdadera se manifiesta en una relación personal con Jesús y en una vida que busca agradarle. Ahora, llegamos a los versículos 19 al 21, donde Jesús usa una poderosa metáfora sobre la luz y las tinieblas, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12, y su luz revela la verdad sobre nuestra condición espiritual.
Sin embargo, muchas personas prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Las tinieblas representan el pecado, la rebelión y el alejamiento de Dios. Quienes aman el pecado evitan la luz porque temen que sus acciones sean expuestas. Por otro lado, quienes practican la verdad vienen a la luz. Esto no significa que sean perfectos, sino que reconocen su necesidad de Dios y buscan vivir en obediencia a Él. La luz de Jesús nos purifica, nos guía y nos transforma. Este pasaje nos invita a reflexionar, ¿amamos la luz o preferimos las tinieblas? ¿Estamos dispuestos a dejar que la luz de Jesús ilumine cada área de nuestra vida, incluyendo aquellas que nos avergüenzan? Este pasaje no solo nos enseña verdades teológicas, sino que también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Permítanme compartir algunas aplicaciones. 1. Aceptar el amor de Dios. Si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, hoy es el día para hacerlo. Reconoce tu necesidad de Él, arrepiéntete de tus pecados y recibe su regalo de vida eterna. 2. Vivir en la luz. Si ya eres creyente, permite que la luz de Jesús ilumine cada aspecto de tu vida. Examina tus acciones, pensamientos y motivaciones a la luz de su palabra. 3. Compartir el Evangelio. El amor de Dios es demasiado grande para guardárselo. Comparte el mensaje de salvación con otros, para que ellos también puedan experimentar la vida eterna. 4. Rechazar las tinieblas. Identifica aquellas áreas de tu vida donde prefieres las tinieblas y decide caminar en la luz. Busca la ayuda del Espíritu Santo para vencer el pecado y vivir en santidad. Juan 3, 16-21 es un pasaje que resume el corazón del Evangelio, el amor de Dios, la salvación en Jesucristo y la elección entre la luz y las tinieblas. Nos recuerda que Dios nos ama profundamente y desea que tengamos vida eterna, pero también nos confronta con la realidad de nuestra condición espiritual y la necesidad de tomar una decisión. Hoy, tú tienes la oportunidad de elegir la luz. Jesús te está llamando a dejar las tinieblas y caminar en su luz. No importa cuál haya sido tu pasado, su gracia es suficiente para perdonarte y transformarte. ¿Aceptarás su amor y vivirás en su luz? La decisión es tuya. Esto fue, Gracia y Amor. Que Dios los bendiga y derrame de su Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Amén.